En una habitación silenciosa, un viejo reloj hacía tic-tac con fuerza. Mi esposo, Peter, veía la televisión, ignorándome como siempre. Estaba cansada de todos nuestros problemas a lo largo de los años. De repente, Peter habló, burlándose de mí. Me voy, dije con firmeza. Él se rió y dijo que no sobreviviría sin él, pero sus palabras solo me hicieron sentir más decidida. Estaba harta de su indiferencia y de que su madre siempre se metiera en nuestro matrimonio. Era momento de tomar el control de mi vida. Puedo hacerlo, dije poniéndome de pie. Me sentía nerviosa, pero fuerte. Justo en ese momento, la mamá de Peter entró y vio mis maletas listas. ¿Ya te vas?, dijo con una sonrisa burlona, como si yo no pudiera valerme por mí misma. La ignoré, agarré mis maletas y caminé hacia la puerta. Peter ni siquiera se levantó. Vas a regresar, no puedes sola, dijo. Al salir, el aire fresco de la tarde me hizo sentir renovada. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años, sentí esperanza. Durante 20 años, había sido la esposa callada y obediente de Peter. Me sentía más como una ama de llaves que como su pareja. Mi única alegría era mi hijo, Elías, pero ni siquiera él podía llenar el vacío dentro de mí. La mamá de Peter hacía todo peor, siempre criticándome y tratando de controlarme. Encontrar un pequeño departamento fue un alivio. Era un espacio tranquilo, solo mío. Ignoré las llamadas de Peter y su mamá, donde me suplicaban y amenazaban para que volviera. No iba a ceder. Mis compañeros de trabajo en la biblioteca, donde había trabajado por años, me apoyaban, sabían cuánto había sufrido y se alegraban de verme recuperar mi fuerza. Rodeada de libros y amigos amables, empecé a sentirme yo otra vez. Un día, Elías llamó, su voz sonaba preocupada. Mamá, ¿estás bien? Por primera vez en años, me sentí en paz. Sí, Elías, estoy mejor que nunca. Pero me dijo que en casa las cosas no iban bien. Peter había empezado a beber, y su mamá no dejaba de culparme por haberme ido. Por un momento, sentí culpa, pero luego me recordé a mí misma, yo merecía ser feliz. Elías dudó un poco y luego dijo que estaba orgulloso de mí por ponerme en primer lugar. Cuando colgué, supe que esto era solo el comienzo. Peter y su mamá me habían subestimado por demasiado tiempo. Ahora, verían que no era la mujer débil y sumisa que creían. En mi nuevo y tranquilo hogar, pensé en mis 28 años con Peter. Nuestro amor alguna vez se sintió real, pero con el tiempo, él solo se preocupó por sí mismo. Cuando nació Elías, eso no nos unió más. Peter pensaba que con dinero era suficiente y me dejó toda la crianza a mí. Su mamá, Mandy, siempre estaba ahí, diciéndome que estaba echando a perder a Elías y criticando todo lo que hacía. A pesar de ella, crié bien a Elías. Se convirtió en un hombre fuerte e independiente, una luz en nuestro hogar lleno de problemas. Las cosas empeoraron cuando Mandy se mudó con nosotros sin preguntar, diciendo que se sentía sola. Se adueñó de todo, desde mi cocina hasta la crianza de mi hijo, haciéndome sentir pequeña en mi propia casa. Tuve suficiente. Este nuevo capítulo de mi vida era sobre libertad, sobre redescubrir quién soy. Un nuevo camino había comenzado. Apenas estaba empezando. Los constantes insultos de Mandy eran difíciles de ignorar, pero lo que realmente me sacudió fue descubrir las mentiras de Peter. Un día, encontré estados de cuenta bancarios que mostraban grandes sumas de dinero desapareciendo de nuestra cuenta conjunta. Pronto me di cuenta de que Peter había estado gastando el dinero en secreto para cubrir la adicción al juego de su madre y sus propios caprichos egoístas. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre el tema, terminaba en una gran discusión. Como siempre, Peter se ponía del lado de su madre. Es mi mamá, Jenny, ella lo necesita, decía, restándole importancia a mis preocupaciones. La gota que derramó el vaso fue cuando los escuché hacer planes para tomar el control total de nuestro dinero, dejándome completamente indefensa en mi propia casa. Fue en ese momento cuando supe que tenía que salir de ahí. El día que decidí irme, me prometí a mí misma que no me marcharía en silencio. Necesitaban entender el dolor que me habían causado. Tenía un plan, uno que les demostraría que ya no estaba bajo su control. Lo primero que hice fue separar legalmente nuestras finanzas. Peter estaba furioso. ¿Qué estás haciendo?, exigió por teléfono. Protegiéndome, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondí con firmeza. La reacción de Mandy fue aún peor. Malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó cuando se enteró. Pero ya no tenía miedo, ya no era su marioneta, esto era solo el comienzo de su caída. Después de cortar los lazos financieros, las cosas se pusieron feas. Peter y Mandy mostraron su verdadera cara.
Me llenaron de llamadas llenas de ira, tratando de intimidarme. ¿Crees que eres lista, Jenny?, se burló Peter. No eres nada sin mí, vas a volver rogando. Ni en 1.000.000 de años, Peter, no dejaré que me controles nunca más, le respondí sin titubear. Las amenazas de Mandy fueron aún peores. Te vas a arrepentir, Jenny, destruiste a nuestra familia. No había ninguna familia que destruir, Mandy, todo era una mentira, contesté. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. El miedo que usaban para controlarme se había ido. Ahora, les tocaba a ellos enfrentar las consecuencias. Comencé diciendo la verdad a viejos amigos. Les conté cómo Peter y Mandy me habían mentido, manipulado y controlado durante años. La verdad se esparció rápido, y su reputación, antes impecable, comenzó a desmoronarse. Peter, que siempre se preocupó por lo que los demás pensaran de él, estaba humillado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, atónito. Tú te lo hiciste a ti mismo, le dije, yo solo conté la verdad. Mandy también estaba furiosa cuando la gente empezó a tratarla diferente. Nos volviste unos parias, gritó. No, Mandy, esto no es una venganza, es solo la verdad, respondí con calma. Su círculo social les dio la espalda y su influencia desapareció, pero yo no había terminado todavía. Sabía que su mayor debilidad era el dinero. Con un gran abogado, luché por la parte justa de nuestros bienes. En la corte, expuse las deudas de juego de Mandy y los gastos imprudentes de Peter. Fue una batalla difícil, pero me negué a rendirme. Y al final, gané. Cuando el juez falló a mi favor, vi la derrota en los ojos de Peter y Mandy. Pero esta victoria no se trataba solo de dinero, se trataba de demostrar que siempre tuve la razón. Lo destruiste todo, Jenny, dijo Peter amargamente. No, Peter, tú destruiste nuestra familia hace mucho tiempo. Yo solo estoy recogiendo los pedazos, respondí, saliendo de la sala del tribunal, finalmente libre. Tenía esperanza en un futuro sin la carga de mi pasado. Después de ganar en la corte, comencé a reconstruir mi vida con el dinero y los bienes que legítimamente me pertenecían. Finalmente, estaba libre del control de Peter y Mandy. No podían creer lo mucho que habían caído, pero para mí, esto era solo el comienzo, una oportunidad para redescubrirme y encontrar la verdadera felicidad. Una noche, Peter llamó, desesperado. No puedes cambiar nuestras vidas así, Jenny, dijo con la voz temblorosa. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío, respondí con firmeza. Tal vez deberías haber pensado en esto antes de traicionar mi confianza. Mandy, por otro lado, intentó ser más astuta. Difundió mentiras entre los familiares, haciéndose pasar por la víctima. Estás destruyendo a esta familia, me acusó cuando nos encontramos en el supermercado. Esta familia estaba rota mucho antes de que yo me fuera, contesté, negándome a caer en su juego de culpa. Abracé mi nueva libertad y disfruté del control que finalmente tenía sobre mi vida. Cambié mi número de teléfono para cortar su acceso a mí y encontré paz al ofrecerme como voluntaria en un refugio local, ayudando a personas que habían pasado por luchas similares a la mía. Pero la pelea aún no terminaba. Pronto supe que Mandy planeaba impugnar la decisión de la corte, esperando conseguir más dinero para su adicción al juego. No vas a ganar, Jenny, me aseguraré de que pagues, amenazó en un mensaje enviado a través de un familiar. No tenía miedo, en lugar de eso, me preparé legalmente, lista para defenderme. La mujer que antes evitaba el conflicto ahora era alguien que luchaba por sí misma. Mientras tanto, la vida de Peter se estaba desmoronando, su reputación, antes impecable, estaba arruinada, y eso comenzó a afectar su carrera. Has destruido todo, Jenny, admitió un día. Tú lo hiciste solo, Peter, yo solo dije la verdad, le respondí. Con el tiempo, vi cómo sus vidas seguían derrumbándose. Mandy perdió su batalla legal y quedó en la ruina. La carrera de Peter siguió en declive, y perdió el respeto de quienes lo rodeaban. Pero no sentí felicidad por su caída. Esto no se trataba de venganza, mi viaje se trataba de sanar, encontrarme a mí misma y seguir adelante. Recuperar mi independencia y mi autoestima fue un gran paso, pero las cicatrices de años de abandono y abuso emocional aún necesitaban tiempo para sanar. Meses después del fallo de la corte, las consecuencias aún eran evidentes. Peter y Mandy ya no eran parte del mundo que una vez controlaron. Entonces, un día, Elías llegó inesperadamente. Su rostro reflejaba preocupación. Papá perdió su trabajo y está bebiendo más. La abuela perdió todo en el juego. Están vendiendo la casa, me contó. Me dolió el corazón por Elías. A pesar de todo lo que había pasado, los lazos familiares aún pesaban en mi interior.
¿Hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Lo miré y asentí. Ellos tomaron sus decisiones. Elías, nosotros defendimos lo que era justo. En las semanas siguientes, escuché rumores sobre la venta de la casa. Peter tenía dificultades para encontrar trabajo y Mandy estaba cada vez más aislada. Una tarde, salí a caminar y, sin esperarlo, me encontré con Peter. Se veía como una persona completamente diferente, cansado, derrotado. No hay nada que decir, murmuró al fin, con la voz vacía. Ese breve momento me recordó cuánto habían cambiado nuestras vidas debido a las decisiones que tomamos. Y en ese instante, supe que realmente había ganado, no porque ellos hubieran perdido, sino porque yo había encontrado la paz, mi felicidad, mi fortaleza y mi identidad eran inquebrantables. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.